A todos, ¿cómo les va? Bueno, varios temas en el día de hoy. Uno tiene que ver con COVID, tangencialmente, pero es el tema del que el gobierno está analizando o evaluando cuántos uruguayos va a dejar entrar al país, ¿no? Por día, en estas fechas de las fiestas. Con una lógica entendible. Vamos a ver si después aplicable y compartible, ¿no? Pero entendible ni que hablar. Antes, vieron que empezaron las asunciones. Y bueno, vamos a quedarnos en lo que fue la asunción de la intendenta de Montevideo, ¿les parece? Repasemos el tape. En el espacio feminista Las Pioneras, Carolina Cose asumió como intendenta de Montevideo. Tras el inicio de la ceremonia a cargo de la Filarmónica, se despidió Cristian Di Candia, quien ocupó el cargo luego de la renuncia de Daniel Martínez. Ayer escuchaba a un profesor, un docente de historia, que decía, en la perspectiva histórica, la derecha siempre ha sido autoridad, verticalidad y conservación. Yo me siento orgulloso que en estos 30 años hemos logrado construir otro concepto del poder, otro relacionamiento con la gente. Tras firmar el acta de transmisión de mando, la intendenta presentó a su equipo de gobierno, entre otros integrado por Guillermo Monsechi, Isabel Andrioni, Mercedes Clara, Federico Graña y Pablo Intamuzú. En su primer discurso como jerarca departamental, Cose anunció que su gestión iniciará con intervenciones en más de 30 barrios. El 7 de diciembre comienza la intervención del Plan Abre Montevideo en Marconi, para desarrollar caminería, mejorar pasajes, hacer cunetas, limpiar cunetas, iluminar Artagabeitia. Y continúa el 14 de diciembre en Padre Cacho con obras del mismo porte. También anticipó que se extenderán los horarios de atención de policlínicas departamentales, que habrá asistencia a la red de ollas populares, que implementará políticas de empleo y mejorará la cobertura para atender víctimas de violencia de género en el marco del plan de emergencia prometido en campaña. Ante el ministro de Desarrollo Social, legisladores oficialistas y opositores, alcaldes y ediles, Carolina Cose habló de la pandemia y la crisis económica, asegurando que son tiempos difíciles que requieren el esfuerzo de todos. Y yo me comprometo, nos comprometemos, vamos. Nos comprometemos a trabajar sin pausa, resolviendo el presente, construyendo el futuro, siempre cerca para llegar más lejos. Tenemos un gran equipo, pero con ustedes va a ser el más grande. Gracias. Bien, con cronograma, con día, con fecha, con un plan bien concreto. Así se muestra en su primer día. Bien, con respecto al discurso, perdón, supongo que eso hay consenso en que es buena cosa, es una buena señal, ¿no? Da entusiasmo, ¿o no? Ah, sí. Ah, está. Ahora, lo que tal vez pueda merecer más debates es alguna parte del discurso. Imagino por este lado. Un discurso confrontativo, ¿no? A diferencia de lo que fue la asunción de Orsi en la Intendencia de Canelones, que yo también lo escuché con mucha atención. Ahí estuve. Lo que se está perfilando, me parece, aquí son liderazgos dentro del partido y una proyección a nivel nacional. Yo escuché el discurso de Cose como un discurso en el cual quiere plantarse como que es la oposición, y un discurso de Orsi como que quiere plantarse como estadista. Bien. ¿Está claro ese punto? ¿Coinciden todos? Yo estuve en la asunción de Orsi y de verdad que el discurso fue un discurso de encuentro, de entusiasmo también, de afirmación y con una mirada a los ojos de Lacalle, que participó en esa asunción, porque Luis Lacalle tuvo la deferencia de participar. Le dijo, estamos con el gobierno nacional para llevar este país adelante, ¿no? Bien. A mí me parece que está muy bueno eso. Mucho más que en contraposición a lo que plantea... Independientemente de que yo creo Cose. que a mí lo que plantea Carolina, me parece que el discurso de Carolina fue bueno, en el sentido que fue muy concreto, que trae perspectivas positivas, que ojalá se cumplan, porque ese es el gran tema. Es decir, todos los discursos, a veces uno dice tan buenazos, pero luego cuando llega la verdad... Viste que este incluye día y hora, entonces te da la sensación de que está bien pensado, ¿no? Exactamente. Yo creo que ella va a ser, ella es una persona ejecutiva
positiva, así que en eso va a cumplir. No me gustó lo de las perillas, y lo voy a decir por qué. Porque a mí me parece que, a ver, tampoco es cierto que la gente no tiene la culpa de las cosas que porque pasan. justo, no sé si salió justo en el video. Creo que no salió. Es una parte en la que ella dice que si le va bien a Montevideo, jamás diría que el gobierno, y si fue mal es en las perillas famosas. Y no es cierto eso tampoco, porque si nos va mal directo con al la pandemia, presidente. claro, si nos va mal con la pandemia como uruguayos, nosotros también tenemos una responsabilidad. La ciudadanía tiene responsabilidad. No está bueno que se diga que no tiene y que solamente sería la responsabilidad de las autoridades. Porque hasta ahora las autoridades han actuado con mucho sigilo, con mucha prudencia, incluso armando el famoso comité de ciencia, de científicos, que yo creo que está trabajando bien, independientemente de lo que está pasando ahora. Que habrá que ver cómo se ajusta, porque en realidad lo que está pasando ahora es grave. Es complicado, mejor dicho, más que grave. Sí. Es complicado. Entonces, frente a la complicación, hay que estudiar qué estrategias y qué tácticas se siguen. Bien. Eso no me pareció feliz porque no es justo. No me pareció feliz porque no es justo para la presidencia y tampoco es justo como mensaje a la sociedad. La sociedad también es responsable. Pero entonces coincidís que fue confrontativo, que es lo que planteaba No sé si es Pablo. confrontativo. Me parece que en esa parte no estuvo feliz, no estuvo bien. Bien. No estuvo bien. Agreguemos, sumemos lo de Dicandia, que sí salió en imágenes, ¿no? Sí. La derecha, siempre asociada al verticalismo, al autoritarismo. ¿Eso es confrontación necesaria? ¿Hay que entenderla con qué lógica? ¿Con esa proyección a candidatos para el 2024, como decía Pablo? ¿Qué pensás, Pepe? Con la lógica de la comunicación, y creo que hay que arrancar por ahí. Primero lo no dicho, el lugar elegido, la puesta en escena. Es una gobernante que está en este caso hablando, gobernante departamental, gobernante al fin, con proyección. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo, y con mensajes que van derecho a sus votantes, pero también van a la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que se gobierna ni más ni menos que la capital del país. En cuanto a lo confrontativo, seguramente sea una parte. Yo me quiero quedar con otra parte que me parece interesante de analizar también, y es lo que va a pasar a partir de ahora, dentro de algunas horas, que es una reunión entre el ministro de Desarrollo Social y la Intendencia de Montevideo para analizar la situación que va desde las personas en situación de calle, situación de personas que están viviendo momentos muy, muy complicados, y se establece allí una coordinación. Me parece que esto está por fuera del discurso, por fuera de lo dicho también, pero en definitiva es lo que a la gente le tiene que interesar, o me parece que en definitiva es el pasar a los hechos y dejar de lado las palabras que surgen siempre en un acto de asunción. Muy bien. Fue un día cargado de simbolismos. Creo que es interesante que mis compañeros además nos bajen un poquito a la cancha de que vivimos en un país con 19 departamentos y que no solo asumió Carolina Cose, que hayamos hablado también de lo que pasó en Canelones, y estoy seguro que vamos a tener tiempo por lo menos para decir alguna cosa más de las visitas que ha hecho el presidente de la República a distintas asunciones a lo largo y ancho del país. En lo que refiere a la ingeniero Cose, yo creo que hubo luces y sombras. Creo que esa parte final donde ella de alguna manera se compromete con el gran desafío del país y que es la pandemia, fue la parte que a mí, en lo personal, más me gustó, y que va en línea también con las cosas que viene haciendo, diciendo, pidiendo Yamandu Orsi. La parte confrontativa hay que ponerla un poco en el cernidor de analizar las naturalezas o las características de ese acto. O sea, la parte más confrontativa la dio alguien que va a hacer letra de murga en breve, que es Dicandia. Lo mismo que pasa con Miranda, que estos días salió muy fuerte, muy confrontativo, pero también es alguien que está de salida. Lo de las perillas yo creo que fue una expresión infeliz de parte de la ingeniero Cose. Y en cuanto al análisis del discurso de ella, en algunos momentos fue al grano, fue a las grandes tareas que tiene que realizar un intendente, y por otro lado también se mostró como una futura alternativa de gobierno, o sea, empezando a hablar de políticas de Estado, hasta con algunas expresiones grandilocuentes, como si ella en ese momento estuviera asumiendo la presidencia de la República. O sea, en el plan de emergencia evidentemente se mete con todas materias que hacen a un gobierno nacional y no un gobierno departamental, pero bueno,
se supone que si ella analiza que estamos en un momento de emergencia, y muchos coincidimos que podemos estarlo, está bueno que lo plantee. Las dudas que nos quedan a todos es cómo va a financiar todos esos proyectos. Se está planteando, entre otras cosas, 2.000 puestos de trabajo a tiempo parcial, pero a partir del semestre del año que viene. Está con el tema de la atención a los problemas de la violencia de género, a la salud, la vivienda, el trabajo, repito nuevamente, que son todos temas en los que también uno se pregunta si en algún momento en el Uruguay no podríamos asociar a todas las distintas dependencias que hay a nivel departamental, nacional, para que exista ya no una política común, pero por lo menos coordinación entre todos los agentes y entes que se encargan de esas materias. Así que mucha tela para cortar, es un mal día para asumir en el día de ella, porque es un día que en lo municipal lo que vimos un camión devorado por el pavimento. Caído, sí. Esta es una imagen muy fea para la asunción del día de ella, que ella no tiene ninguna responsabilidad con esto y tal vez no lo tenga nadie, pero alguien tendrá que dar alguna explicación. Hablando de simbolismo, si te va a gustar, en la asunción de Orsi se firmó sobre un escritorio que tiene 103 años, que fue de Tomás Berreta, del partido presidente por el Partido Colorado, que también fue un símbolo interesante, ¿no? Y lo otro que me llamó la atención es cuántas cámaras estaban presentes y cuántos empresarios estuvieron presentes en la asunción, que fue un mensaje que también dio Orsi sobre el papel del empresariado en el Uruguay y de cómo necesitaban no solamente el trabajo, los trabajadores, sino también a los empresarios. Evidentemente Orsi trascendió absolutamente el relato barato, ¿no?, de izquierdas y derechas. El mayor simbolismo es la Sí, presencia trascendió del presidente totalmente. de la República. Líder de la coalición que en forma tácita lo reconoce como el nuevo líder de la oposición. Ese es el mayor simbolismo que tiene esto. No tiene mucho. Creo que no hay. Pero también ¿Qué tal hablando de simbolismo, la llegada tarde de Daniel Martínez? Otro Porque simbolismo. tenía que, no sé, algo con el nieto, ¿no? Otro Darle de comer. simbolismo. Y las palabras entre ellos que tenían más de sarcasmo que de otra cosa. ¿Descansaste? Le dijo sí, y quedó ahí la cosa. Me parece que la llegada tarde de Martínez fue un simbolismo. Y el otro simbolismo es que no hubo ninguna figura de los grandes nombres de la política uruguaya en la asunción de Cose. Mujica y Topolansky en lo de Orsi, por ejemplo. Sí, pero estaba Mujica, Topolansky y Lacalle en el de Orsi. Había ministros, estaba No, Isaac Alfi. Los grandes nombres, Sí. los expresidentes de la República, por ejemplo. Bueno, a ver, tampoco hubiera sido muy simpático estar allí presente y que un dicanda te hable de porque las derechas, ¿no? O sea... Pero si no hubiera ido Tal vez advirtieron que iba a ser mucho más confrontativo la asunción de Cose Si no hubiera ido a la calle, ¿Orsi hubiera hecho el mismo discurso? Es una duda, ¿no? Sí, lo hubiera hecho porque la actitud de Orsi es así, él es así. Si tú lo seguís en su trayectoria, en los discursos que ha tenido incluso en la campaña. Y la calle fue a Canelones, porque además él dijo, porque ahí fue donde Empezó, ¿te acordás? mi carrera política. Y entonces fue un gesto también. Ya sabía que iba a ir a la calle. Pero Orsi ha sido componedor desde el vamos. Ha sido, exactamente. Si no hubiese ido a la asunción de Orsi hubiese hecho el mismo discurso. Sí. Y si la calle hubiese ido a la asunción de Cose también hubiese hecho el mismo discurso. Yo no estoy tan seguro en el caso de Orsi, porque Orsi tampoco compremos la imagen de Orsi como que es Gandhi, ¿no? Es una persona es una persona componedora, lo que sea, pero yo creo que preparó un discurso de acuerdo a las circunstancias, y yo creo que las circunstancias son imágenes muy positivas para el país, de parte de todos. Es la visión de una sociedad transversal e integrada en momentos de crisis, de pandemia, de problemas. Eso es lo positivo que tuvo ese acto. Y a mí eso es lo que me quedo. Lo otro, lo de Cose, bueno, vale, hay cosas buenas, cosas malas. No, es un discurso altamente optimista en el sentido de, tú nombraste, hiciste una enumeración de cosas que se van a hacer, y yo reivindico el tema de la mujer, el tema de ampliar las policlínicas para atender los sábados, ampliar los espacios de atención a la violencia de género de la mujer a través de las comunas, etc. Yo creo que hay toda una visión que me parece que está, como dijo hoy ella, muy bien pensada, muy bien organizada, y que de cumplirse
vamos a tener un Montevideo mejor. Selva, ¿Qué es lo que típicas necesitamos todos, no? promesas de asunción de... ¿Qué es lo que necesitamos todos? Son típicas promesas de asunción de Bueno, gobiernos hay que ver. departamentales. Por eso digo... ¿Por qué no? Está bien. ¿Por qué todo eso, siendo la misma fuerza política, no se hizo antes? Porque las personas ¿Por qué no se influyen. empezó hace 15 días? Mira, yo un cada mes? día, Quiero saber Pablo, cómo va a cada pasar día la fiesta. digo más. Las personas influyen. Los líderes hacen, además de los partidos y de las ideologías, los líderes tienen su papel Pero en la historia. Y los No es lo contextos mismo también fulano que influyen, ¿no? mengano, ¿eh? Y los contextos también influyen. Y hay También, algunos de los puntos que se plantea hoy cualquier intendente, en especial el de Montevideo, ante la pandemia y las necesidades sanitarias que surgen aquí y allá, que obligan a ser más específico en, bueno, por dónde va a ir nuestro trabajo, dónde se requiere más trabajo, ¿no? Lo cierto es que se cierra un ciclo institucional que comenzó hace ya por octubre y se cierra recién ahora, obviamente, por la pandemia. Ahora lo que resta es todo el mundo a gobernar. El gobierno nacional a continuar con el gobierno y los departamentales. ¿Eso quiere decir que se acabó la campaña política o eso no se acaba nunca? Está empezando. ¿Por qué? Una nueva. Esto acá no Ahora, acaba. Nunca hay termina. una Está cuestión- empezando el archivo, es decir, de ahora todo lo que van a ir haciendo queda registrado para Hashtag usar nunca mañana. Pero a nivel de relato y de discurso, ¿seguirá? A ver, los que tenemos alguna No campaña seas tan política arriba... pesimista. No, los que tenemos alguna campaña política arriba, a diferencia de mis distinguidos compañeros de panel que tienen varias más que yo... Te iba a decir. Más, No veo la Ibas a ver por razón. dónde venía su... Nos trató de viejos. Más o manera menos el infeliz. discurso es similar siempre. Vamos a mejorar el área de la basura, vamos a mejorar el área de los recursos, vamos a mejorar los asentamientos, vamos a poner iluminación aquí y allá. Y en definitiva, hasta el día de hoy, lamentablemente, yo no lo he visto eso. A modo de ejemplo, en el 2016 habían creo que 130 o 135 asentamientos, basurales registrados, información de la Intendencia, ¿no? ¿Sabés que Finalizamos el 2020 con 200 y pico. El mes pasado... hay Uno un ya está un poco asentamiento cansado de todo eso. 700 Ojalá que personas lo en la cumpla. ruta. Ojalá Ahora, que lo el cumpla. mes pasado hay un asentamiento de casi 700 personas que ocuparon en la ruta. Así que eso no lo digas tan alegremente porque No lo es, digo alegremente. no es tan simple, Veo Pablo. pasar los gobiernos No, no es simple. departamentales de Montevideo, a diferencia de otros gobiernos, porque vale decirlo, y no les obliga, que el departamento de Canelones, con Orsi, a pesar de que yo tengo grandes diferencias con él, ha mejorado sustancialmente. Sí, notorio. Ha mejorado sustancialmente en lo que es pavimentación de las calles, lo que es iluminación, lo que es saneamiento, sustancialmente. Y eso es gracias a ese intendente, que lo dijo y lo hizo. Y lo va a seguir haciendo y va a seguir También construyendo. mejoró Montevideo. Pero uno ve Montevideo y las mejoras son, como decía hoy Juan Ramón, digo, mucha calle, mucho cosa y se hunde un camión. Entonces, la Intendencia de Montevideo tiene aproximadamente unos 2 millones de dólares por día de recaudación. Es muchísimo dinero. Y el gobierno anterior, y el gobierno anterior, y el gobierno anterior destina aproximadamente un 45% en salarios, casi un 25% en funcionamiento y en infraestructura destina un 18%. Entonces, yo como contribuyente de Montevideo, que pagas una contribución bastante elevada para lo que es la zona donde yo vivo, impuestos de puerta, iluminación, vas por la calle y te sacan fotos como si estuvieses en Hollywood, de tanta cámara que hay de los radares, y todo ese dinero que vos volcás, independientemente del parqueo, que ¿Y te lo estás en cobran contra hasta en de la eso? Rambla, una cosa de loco. ¿Estás en contra de controlar? ¿Para qué es? ¿Para qué? No, pero a eso ¿Cómo sumale, para qué? Pablo, también el hecho de que la gente se equivoca y durante 30 años sigue votando el mismo gobierno. No, Es realmente no, increíble. No se equivoca, la gente no se equivoca ni se deja de equivocar. Y en Canelones sí aciertan. Pero hay una mirada ideológica en el voto atrás que todos sabemos. O sea, respetable. A ver, en pero la definitiva, gente tiene, de eso y se el- trata el la voto, teoría de la ladera Eso no la se trata el voto. inventamos Funcionó. nosotros. ¿Me permiten Salió desde la izquierda. comentarles un mensaje que llegó aquí? Porque además te evocan. Lo que pasa es que Orsi no es comunista y cosas así. A Montevideo, decía otro por aquí, lo va a gobernar el Partido Comunista, cosa que el Uruguay jamás fue en toda su historia. Nadie quiere oír un discurso comunista. Selva, decía algo y no discutas con Pupo. Con cupo. Pero si no discute conmigo, se va mal del programa. Tiene que No, pero pelearse además, un rato. yo Y dije con Pablo algo, es también. decir, no es cierto, primero, que Carolina sea del Partido Comunista, aunque fue el Partido Comunista la fuerza principal que participó en su elección y que dio, digamos, pero no la votaron solamente los comunistas, había como 32 grupos más chicos que también la votaron.
Entonces, no es tan así. Pero yo no sé qué susto tienen del Partido Comunista, porque yo a veces he escuchado cuando se hizo el homenaje y le reprochaban a Beatriz Argimón, incluso de por qué le hacían el homenaje a los 100 años del Partido Comunista. El Partido Comunista Uruguayo se ha ganado su carta democrática y bien que ha dejado presos y torturados y gente y exiliados y gente muerta. ¿Saben qué? Me parece que vamos a mandar la pausa. Voy a mandar una pausa y retomamos a la vuelta, les prometo.